Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas. Buenas, estoy preparando la presentación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ayer habíamos quedado nos quedamos en el ejercicio 4.5, creo que solo le dimos lectura. Tengo abiertas aquí las tablas para verlas. Bien, no sé si alguien intentó encontrar los valores de temperatura adimensional. Si no, pues ahorita lo vamos a hacer. Bien, voy a pasar a la forma de presentación. Ayer leímos el ejemplo que estaba pendiente. Terminar el ejemplo el día de ahora. Habíamos hablado del ejemplo 4.5, que es una flecha cilíndrica de 20 centímetros de diámetro, de acero inoxidable, que sale de un horno a una temperatura uniforme de 600 grados centígrados. La flecha se deja enfriar con lentitud en una cámara ambiente a 200 grados centígrados, donde hay un coeficiente promedio de transferencia de calor igual a 80 watts metros cuadrados grados centígrados. Determinar la temperatura en el centro de la flecha 45 minutos después de haberlo sacado del horno. Determine la transferencia de calor también por unidad de longitud de la flecha durante este periodo. Considerar la conductividad como 14.9, la densidad 7.900, 477 C sub P y la difusividad de 0.95 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Bien, habíamos visto la imagen. En sí es un cilindro con un diámetro de 20 centímetros, por lo tanto radio va a ser igual a 10 centímetros o 0.1 metros. La temperatura inicial, la temperatura que tiene el cilindro cuando recién se sacó del horno, igual a 600 grados centígrados. Y se expone un ambiente a 200 grados centígrados, a una cámara ambiente. No, la pregunta es la condición en la temperatura en el centro del cilindro 45 minutos después de haberlo sacado del horno, en donde el ambiente tiene un coeficiente de transferencia de calor igual a 80 watts metros cuadrados por grado centígrado. Nos piden la temperatura en el centro o en el eje, el calor transferido 45 minutos después, la conductividad, densidad, difusividad y calor específico, pues nos los da el mismo ejercicio. Y si no, pues tendremos que buscar esas propiedades en alguna tabla de acero inoxidable 304. Tenemos las fórmulas. Para el ejercicio se van a usar los gráficos. Tenemos las relaciones que necesitamos. Recordando un poco, la primera es la relación de la temperatura dimensional expresada en las relaciones de la temperatura en el centro del cilindro menos la temperatura ambiente entre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Me relaciona la temperatura en el centro del cilindro
en este caso 45 minutos después. Y la segunda me relaciona la temperatura en cualquier punto del cilindro menos la temperatura del ambiente entre la temperatura en el centro del cilindro menos la temperatura ambiente. Y esto va a ser igual a la relación de la temperatura dimensional en cualquier punto entre la temperatura dimensional en el centro del cilindro. Para ambos ocupamos estas relaciones. Entonces, para el gráfico, el número inverso de Biot y el valor de tau. Tau es el valor adimensional del tiempo o número de Fourier. Bien, a nosotros nos están pidiendo la temperatura en el centro del cilindro. Quiere decir que con utilizar la primera relación suficiente para desarrollar el ejercicio. No necesitamos pasar a la segunda porque la temperatura es en el centro. No vamos a necesitar el valor adimensional de X, o sea, X minúscula entre L, entonces ese no lo vamos a necesitar. Bien, teniendo los datos, nuevamente pongo la diapositiva, la imagen de referencia y todos los datos que tenemos del ejercicio. Antes de pasar al gráfico, necesitamos encontrar los valores del inverso del número de Biot y el valor de tau para ir de un solo al gráfico. El valor inverso del número de Biot igual a la conductividad entre el coeficiente de transferencia y el radio. La conductividad pues, es un valor que nos da el libro de 14.9. El valor H es 80 watts metros cuadrados grados centígrados. Y el radio, que es igual a 0.1. Y esto tiene un número inverso de Biot de 1.86. Si yo de aquí yo despejo para el número de Biot, yo tendría que dividir 1 entre 1.86, o sea que el número de Biot es 0.537 o 0.54 promediado. Quiere decir que no cumpliría la condición de cuerpo concentrado. Entonces, en ese caso, no podemos aplicar el otro procedimiento como en el ejercicio de ayer, que podíamos aplicarlo de las dos formas y nos daba resultados similares. En este caso no, porque el número de Biot está mayor a 0.2. Entonces, la única opción es los gráficos que estamos viendo o las fórmulas anteriores. Bien, tenemos el número inverso de Biot como 1.86, el valor de tau, el valor adimensional del tiempo, igual a la difusidad, es 0.95 por 10 a la menos 6, multiplicado por el tiempo, con 45 minutos, pero lo necesito en segundos, entonces lo multiplico por 60. Dividido entre el radio al cuadrado, el radio es igual a 0.1 al cuadrado, y eso da un valor de tau de 1.067. Bien, ya tenemos estos dos valores, podemos regresar al gráfico, me voy a salir de la presentación para que repasemos un poco lo de los gráficos. Nuevamente, ayer mencionamos que hay 3 gráficos en la página 248. Está el gráfico que me relaciona la temperatura adimensional en el centro, pero en este caso de una pared. También la relación entre la temperatura dimensional en cualquier punto del cilindro o de la pared, perdón, entre la temperatura en el centro de la pared. Y la relación de calores, calor en algún momento dado entre el calor máximo para la pared. La segunda es para cilindros. Lo podemos ver aquí en la imagen. Temperatura en la línea central, la temperatura en radio igual a 0. En este caso es el ejercicio que tenemos ahorita. Este de abajo sería cuando necesitemos la temperatura en cualquier punto que no fuese el centro del cilindro. En este caso no nos lo están pidiendo, entonces no lo vamos a utilizar, pero sí tenemos también la relación de calores. Calor en algún momento entre el calor máximo. Y la última sería el de esferas. Lo mismo, la primera es para relacionarme temperaturas en el centro de la esfera, temperaturas en cualquier punto de la esfera y el calor con respecto al calor máximo. En nuestro caso ahorita pues es un cilindro. Nos vamos a las tablas de la segunda página, que es la 241. Necesitamos, voy a hacer un poquito, bueno,
Voy a hacer lo mismo que hice ayer, con comentarios, lo voy a marcar. Necesitamos esta relación. Bien, esta relación. ¿Cuánto es el valor adimensional de la temperatura en el centro del cilindro? Y a partir de ahí yo puedo despejar para la temperatura dimensional en el centro del cilindro, es decir, a partir de un valor adimensional encontrar las temperaturas ya en términos de grados centígrados. Tenemos la temperatura ambiente y tenemos la temperatura inicial, entonces solo necesitamos encontrar la relación de la temperatura adimensional y despejar para la temperatura dimensional. Primer valor, necesito encontrar, ubicar en el gráfico el valor de tau, y eso nos dio 1.067. 1.067, pues está más o menos por aquí. Está aquí cercano. Vamos a ver, lo voy a marcar. Voy a marcar toda la línea vertical. Es 1, este sería 1.2. Podría ser un poquito más para acá. Cercano a 1.1. Podemos dejarlo por ahí. Y el número inverso de Biot es 1.86. Tenemos 1.86. ¿Dónde está 1.86? Aquí está el valor de 1. Pero yo lo necesito más cercano a 1.86. Tendría que acercarme hasta este gráfico de aquí. Ese es 1.8. Voy a acercarnos mejor un poquito más, tal vez no lo vemos bien. Este es 1.8, pero yo lo necesito en 1.86. Podría estar como un valor un poquito más arriba. 1.8. Por ahí aproximadamente. Este es 1.8. A la mitad sería 1.9. Yo necesito estar entre 1.8 y un poquito menos de la mitad, entre 1.8 y 2. Nada más que siguiendo la misma pendiente. Tal vez aquí yo necesito ubicar un poquito más siguiendo la pendiente. Estos se van ampliando. Pero ahí ya más o menos ya tengo la intersección. Sí, ya tengo la intersección. Entonces yo puedo sacar ya el valor del tau, el valor, perdón, de la relación. Puede ser que esté, bueno, cercano, 0.4, 0.405 podría ser. Está como entre 0.4 y 0.405. En mi caso yo tomé pues 0.4. Si lo está un poquito arriba, entonces alguien me puede decir, para mí es 0.405. Entonces está cercano al valor que estamos tomando. Entonces ya tenemos ese valor, 0.04. ¿Qué nos resta? Pues sustituir los valores que nos hacen falta. Voy a regresar a la presentación. Ya tenemos que esa relación es 0.4, lo tenemos del gráfico. Lo tenemos del gráfico, nos hace falta sustituir los valores que ya conocemos. Conocemos las temperaturas ambientes, que es la de la cámara de enfriamiento, que es igual a 200 grados centígrados. Y conocemos la temperatura inicial, es la temperatura con la que el cilindro sale del horno. Y temperatura en el centro del cilindro, que es lo que estamos buscando. Tenemos la relación de temperatura dimensional en el centro, que es 0.4, y solamente despejamos de esta ecuación. Y eso debería darnos igual a 360 grados centígrados. 600 menos 200 pasa a multiplicar. Más 200. 360 grados centígrados. Y esa va a ser la temperatura en el centro del cilindro 45 minutos después de haberlo sacado del horno. El centro va a estar a 360 grados centígrados. Bajó de 600 a 360. Bien, la segunda consulta, el segundo valor que me pide el libro, es el calor máximo, el calor
necesario para que el centro pase de 600 grados centígrados a 360. Voy a regresar a la diapositiva. Determinada temperatura en el centro de la flecha, 45 minutos después, pues ya la encontramos como 360 grados centígrados. Y también la transferencia de calor por unidad de longitud de la flecha durante este periodo, o sea, durante esos 45 minutos, cuánto calor desechó el cilindro para poder enfriar el centro de 600 a 360 grados centígrados. Bien, recordando la relación o los ejercicios de ayer, cuando encontramos el calor que necesitábamos en determinado tiempo, primero tenemos que partir de un calor máximo. ¿Por qué? Porque si regreso a diapositiva, voy a regresarme a la de ayer, yo necesito esta relación, calor, que es lo que a mí me están pidiendo, entre un calor máximo. Y esa relación me lo da el tercer gráfico que estuvimos viendo, que está en la misma página de los gráficos para un cilindro. Entonces necesito encontrar esa relación. Antes de eso necesito encontrar el calor máximo. Calor máximo, pues una ecuación que ya conocemos, ya la hemos utilizado desde física, que utiliza el calor específico y utiliza la masa del cuerpo que yo estoy evaluando. En este caso, la masa la reemplacé ya directamente como densidad por volumen. Todo multiplicado por el cambio de temperatura, que este sería, como yo estoy encontrando el calor máximo, sería el máximo cambio de temperatura que va a tener el cilindro. No importa el tiempo que yo tenga el cilindro en el ambiente. ¿Cuándo se va a dar el calor máximo? Cuando el cilindro ya entró en equilibrio con sus alrededores. Por lo tanto, el cambio de temperatura va a ser temperatura de los alrededores menos temperatura inicial. Si en algún momento esto me da negativo, pues intercambio los valores. Recordando que si me da negativo, lo único que quiere decir es que el calor salió del cuerpo. Si da positivo, es que el cuerpo ganó el calor. Entonces, el calor máximo se va a dar cuando el cuerpo alcance el equilibrio con sus alrededores. Entonces, puedo considerar su temperatura final como la temperatura de los alrededores. Ahora vemos la parte del volumen. El volumen de un cilindro, pues, es el área transversal multiplicada por la longitud. El área transversal, pues, pi por radio al cuadrado, pero no me dan la longitud. No me dan la longitud que tiene el cilindro. Pero el libro o el ejercicio me dice que lo calcule el calor en términos de unidad de longitud. Entonces, lo más fácil va a ser imaginarme que este fuese un cilindro de 1 metro. Por lo tanto, el calor que yo encuentre va a ser el calor por cada metro de longitud de esa flecha. Entonces, yo sustituyo, pongo L y en vez de L voy a poner el valor de 1 metro. Sustituimos todos los valores. Densidad igual a 7.900 kilogramos por metros cúbicos, pues el área transversal va a ser pi por radio al cuadrado, punto 1 al cuadrado, y la longitud que hablamos que la vamos a considerar como 1 metro. Por lo tanto, el resultado va a ser el calor desechado por cada metro de longitud del cilindro. Calor específico es igual a 0.477, y la temperatura del ambiente va a ser 200, y la temperatura inicial del cilindro va a ser menos 600. Después de desarrollar, pues este calor nos da 47.353.8 kilojoules por metro. Bien, se podrá escuchar que esto es un valor alto, pero realmente estos son kilojoules, no son watts. Entonces ahí podemos ver que si nosotros quisiésemos encontrar la potencia promedio, sería el calor o la energía entre tiempo, en este caso sería el calor. 47.353.8 entre 45 entre 60 sería 17.5 watts realmente. La energía o la potencia con que perdería, la velocidad con que perdería energía ese cilindro, solo son 17.5 watts. Entonces ahí ya realmente podemos ver que realmente no es tan alta la pérdida de energía, aunque se escuche 47.353.8 kilojoules. Bien, ese es el calor máximo, o sea, ese es el calor que va a desechar el cilindro
cuando alcance el equilibrio con los alrededores. ¿Por qué? Porque en ese momento deja de transferir calor al no haber un diferencial. Cuando ya alcanzó la temperatura de los alrededores, pues ya no hay una fuerza que mueva el calor. Entonces ahí deja de haber transferencia de calor y se alcanzó el máximo que pudo haberse transferido, y en este caso son 47.353.8 kilojoules metros. Bien. Ahora, ese es el calor máximo, pero el calor que se transfirió después de 45 minutos va a ser una fracción de ese calor máximo. ¿Y cuál va a ser esa fracción de ese calor máximo? Pues es la relación de Q entre Q máximo. Y eso me lo da la tabla. Antes de eso, para poder utilizar la tabla, yo necesito tener dos valores. Voy a salirme de la presentación. Para eso yo necesito, ¿qué valores necesito? Vámonos a la tabla que me da esa relación. Necesito el valor de el número de Biot al cuadrado por el valor de tau. Y necesito el número de Biot. El número de Biot directamente. Entonces necesitamos encontrar esos dos valores. Eso lo tenemos acá. Número de Biot realmente es este 1.86 al inverso, porque 1.86 es el inverso de Biot. Yo para encontrar Biot, pues nada más despejo, pasa Biot a multiplicar y este 1.86 pasa a dividir, y eso da un número de Biot igual a 0.538. Y el número de Biot al cuadrado por tau va a ser 0.538 al cuadrado por el valor de tau, que ya lo encontramos como 1.067, y eso da igual a 0.308. Entonces ya tenemos los valores que necesitamos para la tabla. Tenemos el número de Biot, 0.538. 0.538. Podría estar entre este gráfico, y el valor de 1. 0.538 va a estar más cercano a 0.5. Lo voy a dibujar por ahorita ahí. Y ahora necesito el valor de tau, que es 1.067. Perdón, no es el número de tau, es el valor Biot al cuadrado por tau, que es 0.308. Y esta es la parte que quizás confunde un poco. Yo necesito 0.308 como Biot al cuadrado por tau. Necesito ubicar 0.308 en este eje horizontal, pero está en términos de 10 elevado a una potencia. 10, 100, 1000 y 10.000. Y si me muevo a la izquierda sería 0.1, 0.01, 0.001 y 0.001. Bien, yo necesito 0.308. Yo tengo aquí 1 y aquí tengo 0.1. Digamos que esta línea de acá es 0.1. Yo me muevo a la siguiente, va a ser 0.2. Y si me muevo a la siguiente, va a ser 0.3. Digamos que ahí ya me estoy acercando al valor que yo deseo. Yo deseo 0.308. Puede ser que me pueda mover un poquito más todavía. Vamos que por ahí. Me moví mucho realmente. Digamos que por ahí. Bueno, está como difícil poner esa línea lo más cercano a 0.308. Digamos que está ahí. Ya tenemos la intersección. Realmente esta línea tengo que extenderla un poco más. Moví la que no era. Ahí tenemos la intersección. Ya podemos buscar el valor horizontal para encontrar la relación de los calores. Podemos
¿Cómo está por ahí aproximadamente? Porque yo moví demasiado la línea. Ahí podemos estar más cercanos. Digamos que ahorita me queda como en punto 64. Vamos aproximado, puede ser punto 64, alguien le puede dar punto 63. Y no significa que esté malo si varía un pequeño porcentaje a lo que alguien más puede calcular. En este caso a mí me da punto 64. Cuando desarrollé el ejercicio, pues yo calculé punto 63, punto 64, punto 63, valores de un 1% de diferencia. Si alguien me dice que es punto 6 o es punto 65, pues ahí sí está fuera del rango que podría considerarse cercano al valor que yo pueda tener como respuesta y a lo que puedan obtener ustedes en el examen. Esa relación, pues a mí me dio punto 63 cuando hice el ejemplo. ¿Qué resta después de tener esta relación? Pues despejar para el calor que yo estoy buscando. Yo tengo ya que la relación de calor entre calor máximo es igual a punto 63. Quiere decir que 40 minutos después o 45 minutos después de haberlo sacado, se va a haber transferido el 63% del calor máximo que se va a transferir hasta que el cilindro alcance el equilibrio. 63% del calor máximo. Simplemente hacemos la multiplicación. Calor máximo es 47.353.8 multiplicado por 0.63. Y que en ese momento el cilindro ha liberado 29.833 kilojoules por cada metro de longitud. A 29.833 kilojoules de calor por cada metro de longitud. Y ese sería el calor liberado 45 minutos después. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de pedirme la temperatura en el centro, si hubiese solicitado la temperatura en la superficie? ¿Cuál hubiese sido la diferencia? Pues después de encontrar este valor, hubiésemos tenido que utilizar el segundo gráfico. ¿Para qué? Para poder obtener esta relación de acá. Y a partir de acá, pues despejar. En el caso hemos tenido que encontrar el valor del radio adimensional. Igual que ayer, si hubiese sido en la superficie, hubiese sido radio igual a 0.1 entre el radio medido del centro hasta la superficie, que también es 0.1. Y hubiese sido un valor de 1. Entonces hemos quedado en la curva superior. Perdón, en la curva inferior. Y hemos tenido el número inverso de Biot, que ya teníamos el número inverso de Biot. En el ejercicio, el número inverso de Biot es 1.86. Entonces hemos estado aproximadamente en esta línea de acá. Intersectando, pues hemos tenido una relación aproximadamente de 0.78, 0.79. Y eso me ha servido para encontrar esta relación y despejar para la temperatura que yo necesito. Y eso ha sido si yo necesito la temperatura en la superficie. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dicho necesito la temperatura no en el centro, tampoco en la superficie, sino que en un valor, digamos que el radio es de 0.1? Me han dicho a la mitad desde el centro, hubiese sido 0.05. Es decir, que esta relación hubiese sido el radio donde yo necesito la temperatura igual a 0.05 entre el radio total del cilindro, que hubiese sido 0.1. En el caso de esta relación hubiese sido 0.5, yo hubiese tenido que haber ubicado 0.5 entre 0.4 y 0.6 y haberme imaginado una curva paralela a 0.6. Esa hubiese sido la diferencia. Bien. Bueno, este era el ejercicio, si alguien lo había intentado hacer para encontrar los valores en el gráfico. Nos quedan para lunes y martes, el miércoles el examen. El lunes nos ponemos de acuerdo para el examen. Podríamos hacer lo mismo que hicimos
el parcial pasado. Lo dejamos para sábado, creo, no recuerdo, sábado, domingo, no recuerdo qué día fue. Lunes y martes tenemos entonces para ver transferencia de calor a través de placas, cilindros y banco de tubos. Tenemos para esos 2 días ver los últimos 2 temas, 2 o 3 temas, placas, cilindros y bancos de tubos. Tenemos para ver lunes y martes los ejemplos. Teoría ya la vimos la teoría, ya la presentación está, pero no están los últimos 2 ejemplos, entonces falta complementar esa parte para continuar el lunes. Entonces, si hay consultas o si no, pues nos vemos el lunes o nos escuchamos el lunes. Inge, ¿trabajo va a dejar, Inge? No me acordaba. Sí, y lo vamos a dejar, bueno, voy a ver más tarde, a ver si logro más tarde o mañana, para entregar sería el lunes después de examen. Para entregar el lunes después de examen. Entonces, Okay, estar pendiente en el WhatsApp o en la plataforma para entregar, para los listados de ejercicios que haya que entregar. Bien, si no hay más, pues nos vemos el lunes. Bueno, Inge, buenas bueno, noches. gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Bueno. Nos vemos. Gracias, Inge. Feliz noche. Bueno, igual. Gracias, Inge.